realmente felicitarlas por el interés en trabajar, que como personas de salud siempre tenemos que estar con lo último, en lo que hay en los avances científicos y revisando siempre todo el contenido que tenemos que manejar, especialmente como enfermeras, porque el cuidado de la enfermería es muy importante en todos los procedimientos y en realidad en todo el proceso de atención de un paciente. Entonces, hoy en la tarde vamos a preguntar respecto a un medicamento, fármaco, que se utiliza generalmente en emergencia, especialmente en trauma shock, porque es ahí donde los pacientes que tienen un problema de infarto agudo de miocardio, o un embolismo pulmonar, o un accidente cerebrovascular, ¿no? Es donde los pacientes que ingresan al hospital llegan e inmediatamente pasan al área de trauma shock, porque los signos y síntomas que tienen ameritan la atención en esta unidad. Entonces, para aquellos pacientes que tienen este problema y que califican, como vamos a ver en el desarrollo de acá de la diapositiva, que califican para que se pueda realizar este procedimiento de trombolisis, entonces nosotros vamos a hacer uso del Actilife. El Actilife es el nombre comercial y su nombre genérico es, o el principio activo es el Actilife, ¿no? Entonces, este es el medicamento que se usa, el fármaco que se usa para realizar la trombolisis en los pacientes que así lo requieran y que obviamente cuentan con algunos requisitos. Entonces, generalmente nosotros usamos la presentación del Actilife de 50 miligramos porque es el que más nos favorece para el tratamiento de los pacientes por el peso y porque generalmente eso lo realizamos en un paciente adulto. Entonces, 50 miligramos de alteplata corresponden a 29 millones de unidades de alteplata. Y es producida, este medicamento es producida a través de una técnica recombinante de ADN o cáncer chino. Entonces, este es un medicamento que trabaja directamente con lo que es la... ¿Salió? ¿Se salió? ¿No? Vaya. Entonces, como estábamos revisando, es una técnica recombinante, es una glucoproteína realizada a través de una técnica de modificación de ADN, de una técnica válida de un hámster chino. Entonces, hay que tener en cuenta que es un manejo de ADN. Y este medicamento pues, puede producir, o sea, es una modificación directa de un ADN. Es más, se utiliza algún material de la norma para poder realizar este medicamento y el cultivo es en una base de gentamicina. Entonces, se limpia toda esta gentamicina y el cultivo y el medio que se produce y ya vamos a ver que probablemente también tengamos que tener en cuenta a pacientes la gentamicina porque en el proceso de elaboración de este producto se utiliza como base para elaborarlo la gentamicina. Entonces, realmente llama la atención que sea de una clínica ovárica de un hámster chino. Pero los chinos que no hacen esto, hasta los hámsters, nosotros tenemos que estar los imagínense. Bueno, sigamos. Entonces, ¿cuáles son las propiedades farmacológicas? Obviamente, el Actilife es un agente trombolítico por excelencia, porque justamente para eso ha sido creado, y tiene un componente activo, como acabamos de decir, que es la alteplata, o alteplate también, que es o alteplate. Es un activador, como les decía, recombinante, y que actúa sobre el plasminógeno tisular humano, que es una glucoproteína, y esto activa para que ese plasminógeno pase a ser plasmina. Esta plasmina es la que se va a combinar o se va a unir
a la fibrina del coágulo y es en ese momento que se une a la fibrina del coágulo es cuando se va a producir la fibrinólisis, o sea, la lisis de la fibrina. La fibrina es esa malla, esa red que une, ¿no es cierto?, todas las células que conforman el coágulo, que generalmente son las plaquetas, ¿no es cierto? Entonces, esa malla, esa red es la fibrina. Entonces, este plasminógeno se transforma en plasmina, y esa plasmina, cuando encuentra la fibrina, recién empieza a actuar. Entonces, se une a la fibrina y ahí produce la lisis de la fibrina, la destruye y entonces se disuelve el coágulo. Entonces, ese es el mecanismo de acción de la fibrina. Entonces, ¿en qué paciente nosotros vamos o está indicado el uso de este fármaco? Que les voy diciendo por si acaso que no es nada económico. El costo actual de este fármaco es de 3.000 soles y algo más, 3.000 y pico. O sea que no tenemos lugar a equivocarnos, porque rompemos una ampolla y metanol, la podemos reponer, ¿no? Pero si logramos este medicamento o lo reconstituimos de una manera errónea, imagínense de dónde vamos a sacar 3.000 y pico soles para poder poner un frasco, porque generalmente o siempre se usa en la trombólisis del infarto agudo del miocardio, se usan 2 frascos porque se usan 100 miligramos. La presentación de la tiricia viene de 50 miligramos, de 20 miligramos y de 10 miligramos. Pero generalmente para esas trombolisis que nosotros utilizamos, que son de trombos mayores, como son los que provocan el infarto agudo del miocardio, los que provocan la trombolisis pulmonar o los que provocan el ACV isquémico, usamos el activice en la presentación de 50 miligramos porque se adapta a la cantidad de miligramos que tenemos que usar en un paciente adulto, que va de 190 miligramos aproximadamente, a veces algo menos, 70, 70, pero usamos siempre las dos presentaciones o los 2 frascos de 50 miligramos. Bueno, entonces, digamos, ¿cuáles son las indicaciones terapéuticas? Como les decía, pacientes con infarto agudo del miocardio, y hay que tener en cuenta que tiene que estar dentro de las 6 horas de la presentación de los síntomas, ¿no? Y el tratamiento ha demostrado reducir la mortalidad al cabo de 30 días de los pacientes con infarto agudo del miocardio. O sea, el tratamiento sí es efectivo, pero lo que tenemos que tener en cuenta es el tiempo transcurrido desde que iniciaron los síntomas. Y eso es muy importante, que nosotros seamos muy incisivos en el momento de preguntar al paciente o al familiar a qué hora empezaron los síntomas. Porque algunas veces los familiares no relacionan algunos síntomas con el inicio del curso de este problema, ¿no? Lo relacionan de frente con el dolor, la angina de pecho, ¿no? El dolor del hombro, del brazo, pero no lo relacionan de repente con náuseas, con vómitos, con dolor de espalda, que probablemente fueron los primeros síntomas que tuvo antes de tener el dolor intenso o la angina de pecho, como nosotros llamamos, ¿no? Entonces, es importante que nosotros, cuando hacemos la anamnesis, preguntamos al paciente los síntomas, ¿a qué hora empezaron? ¿Y qué es lo que yo el día de ayer, antes de tener ese dolor intenso? Porque tenemos que determinar claramente y exactamente a qué hora empezó el infarto para que nuestro tratamiento realmente sea efectivo. Porque es un tratamiento bastante riesgoso. Ya lo vamos a ver, es un tratamiento bastante riesgoso. Y bueno, hay que aplicarlo con todas las medidas de seguridad para tener el éxito en este tratamiento. Entonces, en un peso de un paciente mayor o igual a 35 kilos, que generalmente quienes tienen mayormente infartos, los pacientes varones, ¿no? Y muy pocos pesan menos de 65. O sea que la mayoría, esta fórmula es la que generalmente vamos a aplicar. Ya, ahí está. Creo que te voy a usar. Bueno, entonces, generalmente usamos, como les decía, 2 frascos de 50 miligramos, en total tenemos 100 miligramos, y la presentación, como hemos visto al inicio, es
un frasco en polvo y suficiente. Entonces, al diluirlo con 50 ml para reconstituir el frasco del polvo liofilizado, que finalmente vamos a obtener 50 ml y cada ml equivale a 1 miligramo, ¿no? Tenemos 50 ml, 50 miligramos. Cada centímetro, cada ml equivale a 1 miligramo. Entonces, tenemos nosotros cómo se este y la forma de administrar va a ser esta. Que en realidad hay dos formas, pero la que hay estados de 1 miligramo por ml y de 2 miligramos por ml. En mi experiencia les digo que toda la vida usamos esta presentación, 1 miligramo por ml. Entonces, nosotros reconstituimos dos frascos, cada frasco de 50 ml, y de uno de los frascos reconstituidos nosotros vamos a retirar 15 ml, que equivale a 15 miligramos. Estos 15 ml, que equivalen a 15 miligramos, vamos a administrar directamente en polvo. En polvo, pero no así lo más rápido que podamos, no teniendo en cuenta que debe ser en 1 a 2 minutos. ¿Sí? En polvo, y como todo medicamento que nosotros sabemos, pues debemos tener en cuenta si hay algún efecto, ¿no? Adverso, si tiene un problema, hay una reacción, ¿no? De hipersensibilidad, que tenemos que estar siempre observando y alerta a cualquier signo que estuviera presentando. Entonces, nosotros vamos a administrar, como les decía, 15 ml de esta reconstitución que ya hemos realizado, y luego, haciendo uso de una bomba de infusión, vamos a colocar el otro frasco que está completo, que está íntegro, que son unos 50 miligramos, los vamos a administrar 30 minutos. Estas 50 miligramos en 30 minutos, haciendo uso de una bomba de infusión. Eso programamos por 50 ml. Y el otro frasco que nos queda 35 ml, de los que vamos los 15, lo vamos a pasar a ahora. A continuación, este frasco que va a pasar. ¿Qué es lo que, bueno, luego vamos a ir viendo qué es lo que tenemos que hacer, siempre tomar un electrocardiograma paciente al inicio, porque ingresa, le tomamos un electro, está demostrado. No les digo que no nos entendemos. A ver. Entonces, siempre tenemos que tomar un electro obviamente al inicio para confirmar, para verificar y para tener un diagnóstico certero que está usando un factor 1 de miocardio. Y según la anamnesis, como les decía, se califica dentro de la emisora, tenemos la trombolitis, y la trombolitis se realiza, como estaba explicando, de esta manera, a través de una bomba de infusión, y para finalizar, como les decía, los 35 miligramos que los programamos para una hora. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros, quienes usamos bombas de infusión, sabemos, o cualquier equipo que usamos, el hemocrisis o el potero, lo que sea, siempre queda el medicamento en la línea. Entonces, generalmente, pues los equipos de bomba que usamos se cubren con 20 centímetros. Entonces, ya nosotros sabemos que 20 centímetros vamos a tener que colocar con cloruro para, después de programar estos 35, programar 20 centímetros más para que empuje a toda la solución que está quedando dentro de la línea y llegue a ingresar absolutamente todo y nos quedemos con el cloruro, que es lo que está empujando, y eso quede en la línea. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque es importantísimo ese detalle. Les digo con toda seguridad, con experiencia, que esto no lo saben los médicos. Preguntando, ¿cómo hacen ustedes la trombolysis? ¿Cómo es que hacen para que ingrese ese medicamento? Hasta nos han hecho hacer un video para enseñarles a sus residentes cómo es que administramos la trombolysis. Porque no saben cómo nosotros nos ingeniamos para poder hacer que ese medicamento ingrese al 100%, ¿no? Porque si no se quedaría en la línea. Bueno, entonces, para pacientes menores de 65 kilos tenemos una fórmula que se va a calcular a través de, teniendo en cuenta que se va a administrar 0.75 miligramos por kilogramo de peso en los pacientes. Se hace una multiplicación simple de 0.75 miligramos por el peso del paciente y tenemos el total de miligramos
que se va a administrar al paciente. Entonces, siempre nosotros vamos a administrar en los primeros 30 minutos, siempre vamos a administrar, perdón, un bolo de 15 ml, luego vamos a, calcular, según el peso del paciente, para administrar en los primeros 30 minutos a 0.75 y para administrar en una hora a 0.5 miligramos por kilogramo de peso. ¿Sí? Entonces, en pacientes menores de 65 kilos, el bolo de 15 miligramos siempre va. Para los 30 minutos calculamos de 0.75 miligramos por kilogramo de peso y vamos a administrar en una hora, calculamos 0.5 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, esa es la forma de calcular la trombolisis. Luego, en algunos casos en los que el paciente, los signos o los síntomas o el infarto ha empezado, ya han transcurrido más de 6 horas, de 6 a 12 horas, entonces ahí se hace una evaluación si realmente el paciente se califica realmente para poder realizar, si realmente el costo-beneficio justifica ponerlo al paciente en este riesgo de trombolizarlo, teniendo en cuenta también si transcurrían las 12 horas vale la pena o va a tener también el efecto deseado de la quimio. Lo ideal, como les digo, de 6 horas a como máximo 6 horas en lo que es infarto agudo del miocardio. Entonces, de 6 a 12 horas se toma a veces la decisión, pero es mucho más esporádica, como les digo, rara vez se toma esa decisión de porque el riesgo es mucho mayor, el sangrado puede ser mayor y probablemente no se logre el objetivo que es recuperar, ¿no? esta zona del músculo del miocardio infectada porque ya han transcurrido muchas horas. Y puede ser que ya haya zonas necrosadas que no se van a poder recuperar y el riesgo de utilizar el Aquilister pues puede ser mayor. Sin embargo, tenemos también igual la farmacología indicada para poder administrar al paciente, que ya definitivamente es menos y cambia el tiempo de perfusión o de infusión de este Aquilister. Ya no van a ser 15 miligramos en el bolo, sino van a ser 10 miligramos en el bolo, 50 miligramos en 30 minutos, luego 40 miligramos, perdón, 50 miligramos, que son 50 ml en una hora, y luego 40 miligramos en 2 horas. Tallando entre 30 minutos y en una hora. Se alarga ahora en una hora y 2 horas, justamente para ir evaluando al paciente los resultados, cómo está respondiendo al tratamiento. Siempre que nosotros administramos el bolo, una vez que administramos el bolo, tomamos un electrocardiograma de control para ver el efecto de este bolo sobre el infarto agudo del miocardio. Tomamos otro electrocardiograma cuando hemos terminado los primeros 30 minutos con los primeros 50 miligramos que hemos administrado. Tomamos otro electrocardiograma cuando terminamos la trombolisis ya al final, después de administrar los 35 ml o los 35 miligramos. Entonces, de esta manera se puede ver la evolución, los cambios en el electrocardiograma, si realmente hemos logrado el objetivo de mejorar o de recuperar o de reponer la perfusión o la circulación en el miocardio y en la zona que había sido afectada por el infarto agudo del miocardio. Bueno, esto es lo mismo. Lo mismo. Esto. Bien. Ahora, además de utilizar este medicamento, el Aquilister, para lo que es el infarto agudo del miocardio, también se usa para lo que es el tromboembolismo pulmonar, la embolia pulmonar, ¿cómo se llama? Y en el caso de que es una embolia pulmonar activa aguda con una actividad hemodinámica. Entonces, ¿qué es lo más importante en estos casos? Es obviamente no equivocarnos en el diagnóstico y no realizar una trombolisis cuando no lo requiere.
Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos, obviamente por indicación médica, realizar tomografía o rayos X que nos pueda indicar que realmente hay un tromboembolismo pulmonar grave y que el paciente requiere realizar una trombolisis. Entonces, en estos casos, la dosis total va a ser de administración, va a ser de 100 miligramos y va a ser administrada en 2 horas. Entonces, siempre un bolo de 10 miligramos y los 90 miligramos restantes los vamos a programar. Recuerden que siempre lo que vamos a realizar nosotros es para poder refundir todo el total del medicamento, pues hacer uso del cloruro de sodio para poder empujar el medicamento y que ingrese la totalidad de la dosis al paciente. Entonces, es importante también no exceder de 1.5 miligramos por kilogramo de peso en aquellos pacientes que tengan menos de 55. También se usa la trombolisis, o se hace trombolisis para aquellos pacientes que tienen una ACV, un ictus isquémico. Recordemos, aquellos pacientes que tienen, obviamente, un accidente cerebrovascular hemorrágico, no lo vamos a utilizar porque ya recogimos que es grande. Entonces, es exclusivo para aquellos pacientes que tienen accidente cerebrovascular isquémico, ictus isquémico. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos para poder nosotros administrar o realizar este tratamiento de aquellos pacientes que presentan este cuadro? Lo ideal es realizar esta trombolisis a las 4 horas y media de iniciado los síntomas. Ahora, les reitero que es muy importante que podamos determinar en qué momento iniciaron los síntomas, en qué momento inició el ACV. Porque a veces llega el paciente al día siguiente y dice, sí, ayer en la mañana se cayó, ¿no? Y ahí están iniciando el ACV, porque no se dio cuenta, ¿no? Se cayó, ¿cuánto tiempo ya tiene de transcurso? Pero vienen a decir, no, la última orina se fue mal, porque obviamente desde ayer han pasado 12, 14, 28, 24 horas, y el compromiso por el ACV isquémico ha ido aumentando hasta que el paciente probablemente ya no puede, tiene una hemiparesia, o tiene una hemiplegia, o ya tiene algún problema en el habla, entonces, o de repente ya es inconsciente, pero ¿hace cuánto empezó realmente el ACV? Es lo que nosotros tenemos que determinar para estar dentro de las 4 horas y media en las que una debe, se recomienda realizar el tromboembolismo para los pacientes con ACV isquémico. Digamos. Y también, importantísimo, poder determinar y confirmar a través de la imaginología, de las tomografías, como podemos ver acá, las zonas que están afectadas, las zonas de isquemia, bueno, estos colores y acá vemos muy bien, pero acá las zonas de isquemia donde está realmente afectada. Y ahora vamos a ver en qué casos también no vamos a realizar una trombosis en los pacientes con ACV isquémico. ¿Cómo se calcula la dosis para una trombolisis en un ACV isquémico? El peso del paciente por 0.9 miligramos por kilogramo de peso, y eso nos da el total de miligramos que vamos a administrar, pero es importante no excedernos de 90 miligramos en este tipo de pacientes. Y el 10% de la dosis que nosotros calculemos, a veces calculamos 77, a veces calculamos 72, a veces calculamos 83, según esta fórmula, el 10% de eso, que es el 8.3, 7.2 o 3.7, es lo que nosotros vamos a administrar en bolo. Y el resto de la dosis se va a administrar en 1 hora, en 60 minutos. Bueno. ¿En qué pacientes, en qué personas está contraindicado? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Existen muchísimas contraindicaciones, pero acá tenemos algunas de las más importantes. Definitivamente, como todo medicamento, aquellos pacientes que tengan una hipersensibilidad del plaque, pero recuerden que habíamos conversado de que el activismo, la plaque se produce o se produce en un medio de ketamicina. Entonces,
Técnicamente no debe quedar ningún rastro de gentamicina, pero existen los errores, ¿no? Existen algunos, probablemente algunos problemas que pueden existir que por alguna razón quede algún rastro de gentamicina en el antídoto. Entonces es preferible que aquellas personas que están alérgicas a este medicamento no lo usen, o si el beneficio consideramos que es mucho mayor al riesgo, entonces estar atentos y alertas a si se presenta algún signo de hipersensibilidad o de sensibilidad. Bueno, también el mismo Activice tiene, esto es muy importante y deberíamos tenerlo en cuenta para muchos otros medicamentos. El tapón del vial de vidrio, con el polvo del Activice, o sea, donde viene el soluto, tiene una goma natural que es derivada del lácteo. Y cuando nosotros hacemos la reconstitución, pues parte de esta sustancia puede ser que se transfiera que se llama al líquido, al medicamento que vamos a administrar, y si hay personas que son alérgicas al látex, puede generar también una reacción alérgica. Entonces, por eso, como en todo medicamento, pero como enfermeros que somos nosotros, siempre debemos estar pendientes de cualquier signo o síntoma que nos indique que el paciente nos está haciendo alergia al medicamento. ¿Y cuál es la reacción de hipersensibilidad más frecuente? Encontramos el angioedema, el edema en cara, el edema sobre todo en la glotis, que es lo que impide a la persona que pueda respirar y que lo puede conllevar también a un paro cardiorrespiratorio. Estos son algunos otros componentes del polvo utilizado del Activice, que también hay que tener en cuenta en las personas que pueden ser alérgicas a cualquiera de estos elementos o componentes, para justamente, bueno, no someterlo a este tratamiento debido a que son alérgicos a cualquiera de estos componentes, como la L-arginina, el ácido fosfórico, el polisorbato 80 o el nitrógeno. Y como disolvente que viene ya en el frasco preparado, es agua estéril para solución inyectable. O sea, no tiene otro componente a no ser agua. ¿Cuáles son las contraindicaciones, aparte de la sensibilidad al medicamento, en cualquiera de estos casos, de infarto agudo de miocardio, de accidente cerebrovascular o de tromboembolismo pulmonar? ¿Qué pacientes nosotros vamos a, de repente, desestimar utilizar este tratamiento? Cuando hay alto riesgo de hemorragia, y hablando de alto riesgo de hemorragia, hablamos de todas las hemorragias que nos puedan ocurrir y venir a la cabeza que se puede presentar en el paciente, ¿no? Entonces, ya que es hemorrágica, por ejemplo, cuando hay un sangrado en cualquier parte del piel, cuando el paciente tiene, por ejemplo, hay que preguntarle si tiene úlcera, si en algún momento ha tenido úlcera, con mayor razón, trombosis esofágicas, es el sangrado y la hemorragia es abundante. Si el paciente ha tenido alguna operación hace poco, ¿no? Especialmente alguna operación, alguna intervención quirúrgica en la zona abdominal, de repente una laparotomía, que es que implica pues, un gran parte del tejido y de órganos que han sido, que se llama, tocados, movidos y que probablemente puedan necesitar una hemorragia. Aquellos pacientes que son hipertensos, que también por alguna razón pueden presentar, los hipertensos al hacer esa hemorragia, es cierto. Siempre que presentan también unas presiones muy elevadas, también puede ser, digo, cualquier hemorragia que nosotros podamos pensar que se puede presentar el paciente, por ejemplo, si sangra de la nariz, o si sangra de las mejillas, o si tiene alguna otra enfermedad, de repente por alguna razón tiene un problema de plaquetas, disminución de plaquetas, por menos de 100 mismo se piensa mucho si se va a hacer una trombolysis, si el INR está alargado por encima del 1.3, que es lo ideal. Entonces, siempre preguntarle al paciente, ¿usted ha tenido algún traumatismo? Por ejemplo, de pronto se cayó, se golpeó la cabeza, a lo mejor por ahí tiene un microsangrado. Nosotros al realizar este procedimiento, pues vamos a provocar un ácido hemorrágico, ¿no?
Entonces, siempre preguntar al paciente cualquier cosa que nosotros nos pueda poner en alerta de que ese paciente puede presentar una hemorragia en cualquier parte del cuerpo. Luego, alguna lesión en el sistema nervioso central, si tiene algún diagnóstico de una neoplasia, de un aneurisma, o una cirugía que haya sido reciente, intracraneal o distal. ¿Por qué la neoplasia? La neoplasia, precisamente los tumores neoplásticos, son muy ligados, ¿cierto? Tienen muchas limitaciones. Bien puede ser que nosotros, que con este tratamiento, se genere unos por la neoplasia y obviamente por el aneurisma, mayor razón. Si ha tenido el paciente un masaje cardíaco externo traumático reciente, en los últimos 10 días, porque también al hacer un masaje cardíaco es un traumatismo que estamos provocando, ¿no? Solamente por sacar un paciente de un paro cardiorrespiratorio, pero sí es un traumatismo. Un parto obstétrico reciente, y una función reciente de un vaso sanguíneo no comprimido. Nosotros no podemos comprimir una yugular, por ejemplo, o una subclavia. ¿En qué casos nosotros encontramos este tipo de funciones? En aquellos pacientes que se les ha colocado catéter venoso central, o se les ha colocado catéter venoso de alto flujo para el o se les ha hecho de pronto cateterismo, se les ha colocado paso, y esos pacientes también se hace uso de estos accesos, y por lo tanto el paciente puede sangrar por el total. Entonces, tener en cuenta siempre los sangrados abdominales, que es una zona donde puede haber un sangrado importante y que nosotros probablemente no nos vamos a escribir, no nos vamos a identificar, hasta que el sangrado es muy importante. Y también tener en cuenta cualquier problema cerebral para no complicar más el estado de salud. Y esto quería presentarles, son unas fotos que he tomado ayer en Traumayoc. Este es un paciente que me ha venido referido, no les voy a decir de dónde, no es de aquí, vamos a sacar. Es un paciente que lo han trombolizado. Y lo que yo quiero que vean es lo siguiente. No sé si que logran apreciar el hematoma acá, el hematoma acá, el hematoma acá, y ese es el otro brazo, el hematoma acá. ¿Y qué apreciamos nosotros? Acá, ¿no es cierto? El propósito. ¿Qué nos da a pensar? Son intentos nuestros de colocar una diabetes. En un paciente cardíaco, nosotros, lamentablemente, no podemos fallo y error. En un paciente cardíaco, porque puede estar cardíaco y puede ser que no esté usando un paro. Pero pasan unas horas y incluso un minuto. Por todos los lugares donde yo le pinché, le va a sangrar. Y va a pasar que, como está, y acá no se observa, la verdad, como era, porque yo lo miré y la verdad me quedé impresionada de ver el tremendo hematoma, y miren cómo está el brazo, miren cómo se abre acá, el edema que tiene, el hinchazón que tiene, todo eso es un equívoco importantísimo. Y esto es ocasionado por nuestro trabajo. Entonces, cuando tengamos un paciente cardíaco, recuerden, siempre tiene que tener 2 días de vitalidad. No sabemos en qué momento el paciente se puede complicar, de repente está como una arritmia y de repente es un infarto o de repente es un paro. Damos siempre 2 accesos. Pero en el paciente cardíaco tengamos la paciencia de buscar hasta que estemos en un 99% seguros que sí vamos a coger la vía de infusión. Porque luego va a sangrar, como están viendo ustedes, y les estoy demostrando, va a sangrar por todos los lugares donde nosotros intentamos poner una vía de infusión. ¿Por qué? Porque como ahí se formó un coágulo, normalmente el paciente no va a estar aquí, ¿no? Todos los pacientes que nosotros intentamos poner 1, 2, 3, 4, 5, bueno, de repente una marquita, ¿no? Un moradito ahí, pero ahí queda. Pero como después usamos el equilibrio, que va a ir a destruir el coágulo, todos los trombos que encuentren en todas partes, entonces se va a generar esta hemorragia. Entonces tengamos siempre mucho cuidado cuando nosotros vayamos a tratar un paciente, no solamente cardíaco, sino sabemos que también podemos tener trombolisis pulmonar,
de un paciente con accidente cerebrovascular o un isquémico. Entonces, cuando vayamos a poner la vía periférica, de preferencia en esos pacientes, tratemos de no estar buscando y fichando por todas partes. A veces yo sé que es difícil, a veces que no encontramos, nos pasa. Tenemos que sentarnos y tratar de no tentarnos a probar hasta no estar casi que sí vamos a cumplir. Porque el intestino va a sangrar, como ustedes están viendo, por todos los huequitos que le hemos hecho. Y eso, por si acaso, que ven acá, eso también es importante. Bueno, nosotros no lo hacemos, pero vale, son unas marcas que le han hecho con plumón no crean sangrado, para poner siempre los electrodos en el mismo lugar donde tomaron el electro anterior. Porque cuando uno toma y cambia el lugar del electrodo, entonces siempre hay que poner los chupones, como nosotros decimos normalmente, en el mismo lugar que se le colocó antes. Entonces, ¿qué hacen algunas colegas? Que les dejan los chupones. Imagínense, cuando sacan los chupones, son una... Y también están moradas. ¿Por qué? Porque tanto rato están en la cueva. 2 minutos con el bolo de 15. Media hora con el bolo de 50 miligramos. Y 1 hora con el 35, 1 hora y 45, que están los chupones cortados. Entonces, se deja el electro, sí, pero generalmente se queda marcado, ¿no? El redondito, y uno tiene que tratar de darle el mismo redondito donde tomó la primera vez y donde tomó la segunda vez para que el trazado sea el mismo, y realmente se puede evaluar el cambio del electrocardiograma. Bueno, en el caso, continuamos con las contraindicaciones cuando hay una endocardititis bacteriana, una peritonitis, una pancreatitis segura también, porque es un proceso inflamatorio, porque puede sacar el paciente. Y hablamos de las neoplasias, una enfermedad hepática grave, como cirrosis hepática, por ejemplo, ya hablamos de la varices esofágica, y también, bueno, como les dije, un traumatismo o un accidente en los últimos, miren, no dice en los últimos días, dice en los últimos 3 meses, o en los 3 meses, se tiene que pensar muy seriamente si es que vale la pena hacer la promoción. En el caso del ACV isquémico tenemos otras contraindicaciones agregadas, por ejemplo, si los síntomas ya superan las 4 horas y 4 horas y media o no realizado, si el déficit neurológico es leve, ¿no? Y si de repente, bueno, entró con una ACV isquémico, pero estamos viendo que gente que no nada empieza a denunciar, porque no movía la mano, empieza a hacer los dedos, entonces nos damos cuenta que está revirtiendo la prevención. Entonces, ¿para qué exponerlo a un riesgo de una trombosis si se está revirtiendo o se está nuevamente se está recuperando o reponiendo la articulación en esta isquemia? Entonces, nosotros estamos evaluando durante el tiempo, nos damos cuenta de que los síntomas son leves o están mejorando, entonces mejor no analizarlo. Y el ACV isquémico es grave. ¿Por qué? Porque el isquémico es grave, hablamos de gravedad, porque es tenso. Entonces, nosotros vamos a realizar la favorita. ¿Cuáles son las expectativas del pronóstico? Podremos recuperar una parte de esa isquemia, pero no vamos a recuperar al 100%. ¿Qué parte recuperaremos de esa isquemia? No sabemos. Probablemente recuperemos muy poco y lo estamos sometiendo al paciente a un riesgo mayor o a otros problemas que puedan presentarse. Y en estos casos de ACV químicos extensos, cuando uno realiza la trombolisis, se convierte en una ACV hemorrágica. Y nos ha pasado. Cuando una vez hicimos una trombolisis de un paciente con ACV isquémico porque era joven y era extenso el ACV. Pero como era joven, dijimos, bueno, porque es joven y porque de repente se iba a responder. El paciente hizo un ACV hemorrágico que se suspender la trombolisis. Al adaptar lo que estamos realizando, lo llevamos a tomografía de control porque estamos viendo que no respondía, que al contrario, sus pupilas se dilataban, no, la verdad que
mejor hubiese sido no. Bueno, finalmente era porque el paciente no se iba a recuperar y el riesgo que corrimos realizando los trombolíticos con mayor. Entonces, en esos casos, cuando es una serie químico extenso, es mejor no realizarlo. Cuando hay una evidencia, como nosotros tomamos una tomografía en el tema de un químico, ahí también nosotros podemos evaluar si hay alguna hemorragia intracraneal o subaracnoidea, tampoco se realiza. Les había comentado también cuando las plaquetas estaban en orden civil, cuando la presión sanguínea, la sistólica está por encima de 185 y la diastólica está por menos de 110, y los niveles de glucosa o el paciente tiene detalle hipoglicémico o el paciente tiene detalle hiperglicémico. Pero cuando no hay un equilibrio en la glucosa, tampoco es conveniente porque se puede complicar, porque nos indica la glucosa, donde está, hay estos cambios, que hay un proceso inflamatorio muy grande internamente. Por eso también la glucosa evaluar bien para ver si realmente en qué casos o qué cosas pueden presentarse también durante el tratamiento de la trombolitis de un infarto agudo del miocardio. Pueden presentarse arritmia mientras durante estamos realizando la trombolisis, se puede presentar todo tipo de arritmia. El paciente puede empezar a vomitar, escalofríos, puede tener hipotensión, puede empezar a perder el conocimiento. Y les digo del trabajo mismo que y también puede empezar a presentar otro tipo, o como el trombo se disuelve probablemente parcialmente, puede ser que un trombo más pequeño se haya desplazado y esté de pronto ocasionando otro tipo de problemas y ubicarse, por ejemplo, y generar una estenosis mitral o una fibrilación auricular por la ubicación con el desplazamiento de un trombo, cuando el trombo es muy grande y se produce la lisis, pero se produce la lisis y se rompe el trombo grande, pero es como si se quedaran aún algunos trombos más pequeños que empiezan a recorrer. Entonces, cuando hay este tipo de el paciente tiene también antecedentes de arritmia, también hay que pensarlo, pero durante el tratamiento también se presentan esas complicaciones. El paciente, como digo, puede presentar arritmias de todo tipo, y durante la trombolisis, unos pacientes empiezan con una taquicardia de 150, por ejemplo, una taquicardia supraventricular paroxística, entonces tenemos que administrar, por ejemplo, una adenosina o una amiodarona, por eso les digo tener siempre 2 días periféricos. Ya está, es decir, que el paciente empieza a complicarse, porque también necesitamos probablemente administrar otro tipo de medicamentos, y esos medicamentos, la clínica, ya vamos a ver en un momento más, les voy diciendo, jamás se mezcla con ningún otro medicamento, ni por la vía periférica. Sabes que yo tengo la llave de vía y entonces un ratito quito el bolo, le pongo otra cosa, porque ya le voy a poner infusión. No, la vía periférica es exclusiva para el activiste y no se usa absolutamente para nada más, porque tiende a enturbiarse la infusión y puede deteriorar el efecto del medicamento, se pierde y es más. Entonces, por ejemplo, es necesario tener siempre cuantidad periféricas. Y sí, también nos han sucedido que cuando pretende hipotensión, o le baje noradrenalina o norepinefrina, porque se cae la presión drásticamente así de un momento a otro. Entonces, por eso siempre tenemos que estar, cuando trombolizamos a un paciente, al lado del paciente. No nos podemos mover a ningún lado, porque tenemos que estar observando cada uno de los signos y síntomas que está presentando y cómo está reaccionando el paciente. En el caso de la serie isquémico, una vez que nosotros hemos realizado la trombolitis, ¿cuál es una de las opciones que se puede presentar un edema cerebral? Entonces, el edema cerebral, justamente, también, bueno, tiene tratamiento y me parece que es una complicación no tan grave porque es más manejable y más con el uso de medicamentos tipo cloruro al 7.5 o cloruro al 3%, o la misma manitol, cualquier edema, el paciente lo presenta.
En el caso de la fertilidad y el uso de la activice, no está demostrado de que realmente tenga un efecto sobre la fertilidad. En el caso de la lactancia, tampoco hay estudios que demuestren si se excreta o no por la leche materna. Y en el caso de embarazo, no se considera que sea teratogénico, pero sí hay unos estudios que se han realizado en animales donde se han usado dosis mayores a las que se usa en seres humanos y que mostraron que puede generar inmadurez fetal o una embriotoxicidad, pero no es teratogénico en los estudios que se han realizado. Y bueno, siempre reiteramos eso, ¿no? Que es en el caso de una enfermedad aguda, que supone un riesgo para la vida del paciente, siempre debe evaluarse, ¿no? El riesgo-beneficio del tratamiento en el paciente y en este caso para el feto, ¿no? Bueno, vamos a hablar de las propiedades farmacodinámicas del activite y nosotros hemos dicho de que usamos generalmente 100 miligramos, ¿no? Y que estos 100 miligramos producen una disminución un poco importante en los niveles de fibrinógeno circulante hasta el 70% aproximadamente en 4 horas. O sea, que no es realmente tan agresiva su acción. Y generalmente se revierte, o sea, que a las 24 horas más del 80% del fibrinógeno que se ha destruido ya está repuesto. Luego, el plasminógeno y las alfa-2 antiplasmina, el plasminógeno disminuye en un 20% y el alfa-2 antiplasmina en un 35%, pero igualmente después de las 4 horas aumentan más del 80% a las 24 horas. Y solo acá disminuyen hasta las 4 horas y a las 24 horas ya se ha repuesto el 80%. Y solo en unos pocos pacientes se observa una disminución marcada, prolongada del fibrinógeno. El fibrinógeno prácticamente y la plasmina no se ven tan afectados con el tratamiento de la actividad. Porque el activice se mantiene circulando en sangre inactivo, no funciona hasta que no se encuentra con la fibrina. Cuando se encuentra con la fibrina es cuando empieza a mecanismo de acción, cuando empieza. Mientras tanto, está circulando en sangre. Vamos a ver su vida media, su tiempo de vida media alfa es de 4 a 5 minutos, nada más. Y luego en 20 minutos ya prácticamente solo está quedando un 10% de la dosis inicial que se ha. Justo creo que es lo que tenemos acá. La alteplasa se elimina rápidamente por sangre circulante, se metaboliza en el hígado y acá se requiere el adelgazamiento plasmático. Según nosotros sabemos, ¿no? Que 150 o a 680 ml de sangre se circula por minuto y ese es el proceso de aclaramiento de la. Y la vida media plasmática, que es lo que estaba explicando en su momento, relevante desde la vida media el tiempo es de 4 a 5 minutos, como les digo, la vida media alfa, o sea, la vida media más alta, lo más importante, es de 4 a 5 minutos. Y a los 20 minutos ya solamente encontramos un 10% del valor inicial en el plasma. Y para la cantidad residual, que permanece más profundo, que ingresó a compartimentos más profundos, aproximadamente 40 minutos. Entonces, el anteplate rápidamente se metaboliza y se excreta y se libera o sale de nuestro corriente sanguíneo. Su acción es inmediata, ingresa y actúa inmediatamente. Por eso es que tenemos que tener esos tiempos en el tratamiento de la trombolisis, porque administramos una dosis, como decir, de ataque de 15 miligramos en 1 o 2 minutos, y si hiciéramos eso, a los 4 o 5 minutos ya no hay al estarse en sangre prácticamente, entonces probablemente no hemos logrado el efecto deseado que es los trombos, de los coágulos.
la fibrinólisis. Entonces, por eso continuamos con un tratamiento de 50 miligramos 30 minutos para que se mantenga esta acción de la lisis de los coágulos y luego ya como un refuerzo, unos 35 miligramos en una hora para que durante todo ese tiempo que estamos, una hora 45 minutos, pues ya logremos el efecto deseado de destruir por completo todos los trombos o coágulos que se encuentren en lo bueno, ya sea por el infarto, en el ATG o en el problema pulmonar. La solución para reconstituir, hemos visto que viene la presentación de agua destilada. Vamos a ver ahora que tiene un dispositivo, que es una aguja que viene en la misma caja, que es para combinar la electricidad del medicamento y reconstruirlo. Pero ¿qué pasa si queremos diluirlo? Caso se nos quedó el tracto de la absorción, pues podemos utilizar para diluir cloruro de sodio, pero jamás, nunca jamás una glucosa, una solución glucosa. Nunca. Solamente cloruro, agua destilada. Pero nunca una solución glucosa. ¿Cuánto tiempo de vida útil tiene el adquirido? 36 meses, aquí cuando esté completo, o según su fecha de vencimiento. Y la solución reconstituida, nosotros la podemos utilizar si la guardamos de 2 a 8 grados, la podemos utilizar hasta 24 horas. Pero si nosotros no la mantenemos en esa temperatura y la mantenemos mayor a 8 grados, solamente hasta 8 horas se puede garantizar que la solución esté adecuada para todos. Lo ideal, como en todos los medicamentos, que nosotros, una vez que hemos reconstituido el medicamento, ¿qué vamos a hacer? Una vez reconstituido, debemos usarlo de inmediato, porque por la carga microbiana, porque ya ya se ha perdido la esterilidad, ¿no es cierto?, del producto, ya lo hemos reconstituido, por más que hayamos tenido una técnica respetando todas las medidas asépticas, pues de todas maneras ya hemos invadido el medicamento, ya está unido con el disolvente, entonces ya no se garantiza esta esterilidad al 100% y siempre pensamos, ¿no?, de que puede ser de que ya se esté, que se llama, hay una carga microbiana agregada. Entonces, siempre que nosotros debemos limpiar, como hacemos en todos los medicamentos, ¿no?, sacamos la tapita y limpiamos. ¿Cómo se reconstruye la química? Bueno, esta es la presentación, el polvo, el solvente, y viene en un sobrecito que también viene para otros medicamentos. Este tratador de doble punta es para ingresar a ambos frascos y que podamos reconstruir fácilmente. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Retirar llegamos productos tanto del sustituto como del solvente, vamos a realizar la limpieza del tapón como para cualquier otro medicamento. Luego vamos a sacar la cápsula de transferencia y viene con cada uno con la capa respectiva. Entonces vamos a sacar solamente una capa para luego terminarlo, ¿no? Y luego esta capa que nosotros hemos retirado la vamos a colocar en el frasco del líquido, porque la presión del otro frasco va a ayudar a que baje. Si nosotros hacemos desde la otra forma, nos equivocamos, si nos ponemos primero en el frasco donde tiene el polvo utilizado, cuando nosotros colocamos el no baja. Y se queda ahí, no baja, no podemos colocar. Entonces, primero siempre coloquemos en el frasco que tiene el líquido. Y una vez que hemos colocado en el frasco que tiene el líquido, teniendo en cuenta de no contaminar, entonces, bien, sacamos, vamos a ver acá, retiramos la tapa del otro extremo y lo vamos a conectar con el frasco del solvente, del solvente. Entonces, una vez que ya lo hemos juntado, nosotros no vamos a agitar, no vamos a tratar de moverlo porque se genera espuma, ¿no? Entonces, debemos hacerlo con suavidad para que no se genere burbujas ni espuma, porque, bueno, eso va en contra de la efectividad del medicamento, ¿no? Entonces, lo vamos a conectar, lo vamos a poner y vamos a dejar que
caiga suavemente el líquido al polvo liofilizado. Una vez que ha pasado todo el líquido, pues nos retiramos, cogiendo acá, se retira el frasco del solvente y así como estamos acostumbrados a mover las vacunas suavemente para no destruir, ¿no es cierto? Igualmente nosotros vamos a, si necesitamos, ya, porque realmente no se necesita, va a tener muy suave para no generar burbujas de espuma en el fármaco. Y luego lo dejamos reposar con la idea de que, bueno, termine de diluirse por completo. ¿Qué sucede? Bueno, una vez que hemos terminado, vamos a retirar, vamos a ya cargar la jeringa con el bolo de 15 ml para poder iniciar el tratamiento y luego ya directamente al frasco colocamos el equipo de bomba de infusión para poder continuar con el tratamiento. ¿Qué sucede si contaminamos el vial o tenemos algún problema? Lo podemos hacer con una jeringa, pero hagámoslo despacio, suavemente, y por las paredes del frasco, como en todo medicamento, cuando no queremos generar espuma o generar burbujas. No hay problema, lo podemos hacer con una jeringa, como les digo, o si perdimos el solvente, podemos también hacer uso del cloruro de sodio. Lo que sí, por ninguna razón, podemos perder el frasco del polvo liofilizado, como bien les dije, eso sí no lo podemos retener. Bien, sigamos. ¿Cuáles son nuestros cuidados? Los hemos venido diciendo durante toda la sesión, pero siempre debemos estar presentes monitorizando al paciente. Alguna vez alguien me dijo, hay que monitorizar al paciente y no al monitor. Y es totalmente cierto. A veces el monitor nos da lecturas equivocadas. A veces el monitor nos da una presión que no es real. Yo soy paciente pálido, diaforético, que está todo diaforético, todo pálido, que ya ni me responde y yo una presión de 130 o 80. ¿Será real? Probablemente no. Entonces, siempre estemos pendientes. Tenemos el monitor, pero también protegemos que realmente lo que dice ese monitor es realmente lo que estoy viendo el paciente. A veces el monitor nos da una saturación de 99 y al paciente lo estoy viendo con una hipoperfusión hasta marmorio. ¿Dónde va a saturar 99 pacientes y les estoy viendo que está cianótica, ¿no? Que se llama uñas, que sus labios están cianóticos? Entonces siempre nosotros tenemos que monitorizar y especialmente en este procedimiento, realizar, como les digo, el electrocardiograma en el paciente que protagonizamos por el cuarto cubo de miocardio, realizar el monitoreo neurológico en el sistema de estar evaluando las pilas para poder evaluar cómo está, ¿no?, el neurológico del paciente. Cuando hay una tomografía, pues, con los movimientos, tiene movimientos de contención, de repente. Es importantísimo que nosotros estemos pendientes al pie del paciente para ver todo lo que le está sucediendo. Tiene arritmia, está sangrando, si está, de repente, no es el tratamiento, el resultado que nosotros esperamos, está teniendo un acto hemorrágico y acto isquémico, y especialmente vigilar el sangrado, en todo momento vigilar el sangrado. Las funciones vitales ya hemos hablado, y esto es importantísimo, evitar técnicas invasivas. ¿Qué pasa si el paciente nos dice, bueno, ya tenía el paciente con el ACV? Bueno, para dar el tratamiento oral, pónganle una sonda nasogástrica. Y también para controlar la diuresis, ya. Le colocaríamos, ustedes que dicen. Podemos colocar absolutamente nada. Le coloco la sonda por la nariz, le coloco una sonda por la garganta, hasta le puedo ocasionar un edema que termina llevando al paciente. Igualmente los van a visitar, estoy colocando y empieza a ver. Entonces, a veces tenemos estas indicaciones. Y nos dicen, colóquele la sonda. Y nos debemos decir, no le voy a colocar la sonda porque el paciente puede estar.
y coloquen sus notas. No se colocan notas porque el paciente fue traumatizado. Entonces, evitar todo tipo de, ¿qué se llama? Técnicas dictativas, incluso una vía periférica. Porque si le colocamos una vía periférica, por eso, antes de la crisis, tenemos que colocar nuestras vías periféricas bien puestas. Y tienen que ser bien puestas, porque imagínense que empieza a extrabajar la difusión de los contenidos, que se empieza a infiltrar, ¿no? Entonces tienen que ser buenas vías y en las que no vayamos a tener problemas. Y si queremos ponemos tres, pero después de la trombolisis no ponemos nada. No ponemos catéter venoso central, ni algo de flujo, ni el otro, ni sonda, nada, ninguna técnica invasiva, nada, porque el paciente puede estar mal. El paciente debe quedar en reposo absoluto. No pararse ni decir, el paciente dice, no, sí, pero me siento bien, quiero el baño. No, porque el solo hecho de hacer el esfuerzo para pararse puede generar un sangrado abdominal. El paciente queda así, como les digo, en reposo absoluto, no mover ni el dedo. Y eso hay que explicarle bien al paciente y es nuestra responsabilidad cuidarlo, que esté en reposo absoluto para que no se produzca el sangrado. Bueno, ahí está justo, reposo absoluto, cabecera 30 grados. Y gracias por escuchar.